Nos ponemos de pie, hermanitos, una vez más y vamos a abrir la escritura. Segunda de Corintios, vamos a leer esta noche. La segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Capítulo número 12. Todavía estamos en el 12. Todavía estamos en el 12, hermanitos. Capítulo número 12 de Segunda de Corintios. Y nos vamos a tardar todavía en este capítulo 12. Apenas hemos llegado hasta el versículo número 10. El viernes anterior leíamos hasta el versículo número 10 nada más. Así que hoy vamos a leer el versículo número 11. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera, Segunda de Corintios, capítulo número 12. Verso 11 dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanitos. Vamos a orar. Oramos, buen Dios y Padre que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias. Esta noche le damos por permitirnos el poder meditar en tu preciosa palabra. Te rogamos, oh Dios amado, que hables a cada una de nuestras vidas conforme a tu misericordia, Señor, a tu amor y a tu bondad. Rogamos que el consejo de ella pueda cobrar el efecto necesario, que nos pueda llevar a otros niveles extraordinarios a los cuales somos llamados. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. Precioso Espíritu Santo, bendícenos en tu palabra, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Y esta noche, hermanitos, con solamente estos dos versículos que hemos leído, y los voy a volver a leer. Los vamos a leer una vez más. Dice el versículo 11 y 12, dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Con estos dos versículos que hemos leído, nada más, hermanitos, quería leer hasta el versículo número 15, pero lo vamos a dejar, si Dios permite, para otra ocasión. Pero con estos dos versículos nada más que hemos leído, queremos notar un detalle muy, pero muy importante. Y es sobre la valoración, diría yo, y el cuidado que le debemos a lo que Dios nos ha entregado. Eso es lo que vamos a meditar. La valoración o el cuidado que le debemos, que le debemos a lo que Dios nos ha entregado. Valoricemos y cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Eso vamos a meditar así brevemente. Solamente quisiera traerles a la memoria lo que hemos venido hablando. Y es importante poder decirlo, quizás recalcar y recalcarlo, pero hay una intención y una finalidad, y es de que no se nos olvide lo que venimos meditando. Y hoy que seguimos todavía con este capítulo número 12, y seguimos también con el tema que el apóstol Pablo ha tomado desde el capítulo número 11, que viene hablando acerca de aquellos ministros que habían llegado a Corinto, que andaban hablando en mal de él. Acordémonos de que habían llegado estos, si usted nota aquí en el versículo que hemos leído 11, le vuelve a llamar superapóstoles.
Entonces el apóstol Pablo, como de una manera irónica o tal vez diría yo así burlona, ¿verdad?, se dirigía a ellos de esa manera, les decía super apóstol, les decía. Y los calificaba de esa manera, oiga bien, porque así ellos se presentaban ante los corintios, diciendo que ellos eran grandes ministros, que eran grandes siervos de Dios, que eran grandes predicadores, que no habían otros hombres como ellos, pero que el apóstol Pablo, oiga, imagínense, llegar hasta el extremo, increíble. Increíble, porque llegaron hasta el punto de decir y criticar a Pablo de que él no era cristiano, de que él no había tenido una conversión, y si él no tenía una conversión, entonces también no tenía el ministerio, o sea, no era ministro. Decían que era débil, que cuando él enviaba las cartas era duro, pero que cuando lo miraban así de frente era débil, que no tenía palabras, que no tenía la apariencia de un verdadero siervo de Dios, pero que ellos sí tenían todo eso. Entonces, esos eran los señalamientos y las críticas que le hacían al apóstol Pablo. Y Pablo, oiga bien, viendo esa situación, viendo de que ellos lo criticaban, lo señalaban, lo juzgaban, lo denigraban, entonces a Pablo no era tanto que hablaran de él de esa manera, porque al fin y al cabo a Pablo no le importaba. Lo que sí le importaba era que hablaran en mal del evangelio que él llevaba. Y el problema era de que los corintios estaban siendo arrastrados a tal extremo de que le creían a todo lo que estos hombres andaban diciendo. Entonces Pablo le dolía porque lo que estaba en peligro era la salud espiritual de los corintios. Entonces ellos le creían tanto a estos mentirosos que a Pablo le dolía, y viendo que le hacían caso a ellos, mire, hombres que habían llegado de la nada, y Pablo que había estado con ellos, y él los había formado, porque todo lo que los corintios, bueno, en primer lugar, se habían convertido por él. Y todo el conocimiento que tenían los corintios se debía a lo que Pablo les había enseñado. Pero estos mentirosos acababan de llegar y ya con la boca abierta se le quedaban viendo y le creían todo lo que ellos decían. Entonces viene el punto y Pablo les dice, bueno, si le prestan atención a estos mentirosos y les aguantan que los extorsionen y que les den de bofetadas y los saquen a ustedes, entonces aguántenme ahora a mí, dice Pablo. Entonces, viendo esa situación, él se da el atrevimiento de jactarse también como ellos lo estaban haciendo. Aunque usted bien sabe lo que hemos venido diciendo nosotros también. De que él era incómodo para Pablo venir diciendo de que él se iba a jactar. A él no le gustaba, porque uno puede ver en todo su ministerio de que Pablo, a él no le importaba el darse su lugar. Él mismo lo ha dicho, que él lo que quería era presentar a Cristo y a este crucificado. No le importaba hablar de él. Hablar de él tenía mucho de qué hablar. Todo lo que Jesús había hecho a través de él en su ministerio era extraordinario. Entonces, pero como ellos le estaban prestando atención a los corintios, a estos mentirosos, dice Pablo, entonces les aguantan a ellos, ahora aguántenme a mí. Me voy a jactar y aguánteme algunas locuras, algunas insensateces, les dice. Y es ahí donde él empieza a hablar de todo aquello que el Señor ha hecho a través de su ministerio. Y empieza a hablar de todas aquellas situaciones que él había enfrentado y había sufrido como verdadero ministro. Lo contrario de estos mentirosos, porque ellos eran palabras infladas que se jactaban, pero no hablaban de los sufrimientos de ellos. Entonces ya lo meditábamos eso, los sufrimientos que van a dar credibilidad o van a dar de verdad por sentado quién es un verdadero ministro. Y Pablo empezó a decir. ¿Por qué empezó a decir? Porque decían, decía estos hebreos, yo también. Son israelitas, yo más. Son descendientes de Abraham, también yo, decía. O sea, como ellos se jactaban tanto, él dice, entonces yo me voy a jactar porque yo soy hebreo de hebreos también. En cuanto a la ley, irreprensible, celoso. O sea, era un hombre de verdad, de verdad, de verdad. Y entonces dice, voy a empezar a hacerlo, dice. Porque si él no lo hacía, le estaba dando gusto a estos mentirosos también. Ahora, le vuelvo a repetir, era muy incómodo para él empezar a hablar de él mismo. Y aunque él mismo, oiga bien, todavía en medio de todo eso, él se detenía. Porque a él no le gustaba estarse jactando. Ahora, lo hace en razón a esto, en visto de que ellos estaban jactando y le hacían caso, dice, ahora yo lo voy a hacer. Luego de eso, de dar ciertas cosas que él se estaba jactando para no darle gusto a ellos,
Luego acuérdese que él llegó luego a decir de el problema, no el problema, bueno, antes del problema que pasó del aguijón, él llega hasta el punto de decir, voy a hablarle de las revelaciones y las visiones que Dios me ha dado. Vea hasta dónde llegó Pablo. Por culpa, oiga, y toda la culpa no era tanto de los mentirosos, eran los corintios los culpables de todo esto. Eso es lo que hemos leído ahorita. Ellos eran los culpables para que Pablo ahora empezara a hablar. Como ellos no hablaban, él habló entonces. Entonces llega al punto de decir, bueno, yo no quería hacer esto, pero vendré a las visiones y a las revelaciones que Dios me ha dado a mí. Y empezó a decir, acuérdese, conozco a un hombre que hace 14 años, dice, oiga bien, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe. Fue llevado hasta el tercer cielo. De ese hombre me voy a jactar, pero de mí mismo dice, en nada me voy a jactar. Y luego dice, ese hombre fue llevado, dice, al paraíso. Y estando allá, dice que escuchó palabras indecibles. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Indecibles era que, o sea, no hay palabras humanas para poder describir la maravilla de las grandezas que se le mostraron a él allá en el tercer cielo. Dice que era, o sea, no se podían decir. Y otra era lo que decía ahí, que dice que, como dice indecibles, y que no les es permitido a los humanos expresarlo. O sea, como quien dice, te voy a mostrar eso, mira Pablo. Y vio el cielo y oyó palabras de que Dios puede hacer. Acuérdense que una de las interpretaciones era esa, como que Dios le había dicho, vas a ver y vas a escuchar esto grandioso, pero no lo cuentes a nadie. Entonces, acuérdese, Pablo estaba hablando del mismo. Pero él todavía, así de una manera muy sencilla y muy humilde, no se dio él así decir que era él, sino que dijo, conozco a un hombre. Pero habían pasado 14 años y él había callado. Él no había dicho esa, mire, acuérdense que yo también se lo decía ese viernes anterior. Dice, vendré a las visiones y a las revelaciones. Hablando en plural, pero ¿de cuántas visiones y revelaciones habló Pablo? ¿De cuántas? ¿Alguien se acuerda? Él dice, vendré a las visiones y vendré a las revelaciones, pero hablando en plural, pero ¿de cuántas revelaciones y visiones habló él? ¿Alguien se acuerda? No estuvieron ese viernes, pues. Una, esa que les acabo de decir, que conocía a un hombre que había en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo. Digo, en plural, pero solo habló de una. Y yo sé que hubieron muchas visiones, muchas revelaciones, pero habló solamente de esa, para que vieran que, o sea, si aquellos andaban jactando de cosas que no tenían y no habían visto, entonces Pablo dice, ahora yo voy a hablar de las mías, mis experiencias. Ahora, Pablo podría jactarse en ese momento, pero él decía, ustedes me obligaron a hacerlo. Porque si usted lo nota, en el capítulo 12, verso 1, dice, me veo obligado a jactarme. Aunque nada voy a ganar con eso, pero me veo obligado a jactarme por ustedes, corintios, les dijo. Entonces, después de contarles esa visión y esa revelación extraordinaria, luego, ¿qué habló después? ¿Se acuerdan? Lo que le acabo de decir, habló ahora del aguijón. Pero, dice, eso es lo que meditábamos. Dice 7 del capítulo 12. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. O sea que él bien sabía de que no estaba bien lo que hacía, pero lo estaba haciendo por ellos. Entonces Dios, dice, le puso un aguijón, una espina en el cuerpo. ¿Para qué? Para que él no se inflara, para que él no se jactara, para que él no se creyera la gran cosa. O sea, ¿qué quería decir eso del aguijón? Que él dependía únicamente de Dios y de nada más. Él no dependía de las revelaciones, de las visiones, de las experiencias y del trabajo que él había desarrollado. No dependía, él dependía de la gracia y la misericordia de Dios, y que él era hombre como cualquiera. Eso le estaba dando a entender con el aguijón. Que tanto, dice, le había rogado a Dios que se lo quitara, y Dios no se lo quitó. Ahí estaba con el aguijón y él se fue con el aguijón. Pero era eso, de que entendiera, de que, porque imagínense,
Si el Señor lo sanaba, entonces podría ser de que él se estuviera jactar y se hubiera comportado como los otros. Pero no, eso era para que estuviera con sus pies en la tierra todavía. Y que iba a batallar con eso en su cuerpo, pero que Dios en su misericordia lo iba a utilizar para extender su reino en esta tierra. Ahora, eso es lo que hemos venido meditando en todo esto desde el capítulo número 11 y hoy que hemos llegado a este capítulo número 12. Pero ahora hemos llegado a estos versículos y vea, solo hemos leído 2 versículos y es muy sencillo lo que vamos a meditar hoy en la noche. Es muy sencillo. Y es eso, la valoración y el cuidado, oiga bien, que le debemos a las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, vea lo que dice en la primera parte del versículo 12. Dice, me he portado, vuelve a decirlo, me he portado como un insensato. O sea, vuelve a recriminarles y vuelve a reclamarle a los corintios que él dice se había portado como un insensato. Eso bien, si ustedes notan, él viene a repetirlo y repetirlo y diciendo que él se va a jactar, va a decir algo de lo que él o Dios ha hecho a través de él, pero él bien sabe que es una locura, que es una insensatez el jactarse, que no está bien. Pero le dice, me he portado como un insensato. O sea, estaba en contra de su voluntad, él no quería hacerlo, porque Pablo podía decir, Dios ha hecho aquí, Dios ha hecho allá, el Señor ha hecho esto, o dígame, él podría haber dicho, Dios me dio a mí la revelación del evangelio sobrenatural y a nadie más, sino solo a mí. Pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. Entonces por eso dice ahora, le dice a los corintios, me he portado como un insensato. Él viene diciéndolo, es que no está bien lo que estoy haciendo. Él sabía de que no tenía que estarse jactando de nada. Pero se vio obligado, y eso es lo que luego ahora lo dice. Me he portado como un insensato. Pero les dice, oiga, pero ustedes me han obligado a ello. Vuelve el apóstol Pablo a recriminárselos a ellos. Vea todo lo que viene diciendo. Dice en el versículo, en el capítulo 11, decía, aguánteme unas cuantas tonterías. En el 12, verso 1, dice, me veo obligado a jactarme aunque nada gane. Y ahora le vuelve a decir, me he portado como un insensato. Pero si yo me he portado como un insensato, dice, es por ustedes, porque ustedes me obligaron a hacerlo. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello? Ustedes me han obligado. ¿Alguien tiene alguna idea por qué les dice, me he portado como un insensato, pero me he obligado, por ustedes me he obligado a hacerlo? ¿Nadie qué? Sí, tiene la idea. Tiene la idea. Es eso. Y ese es el tema de esta noche. La valoración o el cuidado de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí voy a poner muchas cositas, pero directamente, aquí está el punto principal de esta noche. ¿Por qué Pablo viene y dice, me he portado como un insensato? Pero ustedes me han obligado a ello, a jactarme. Ustedes me obligaron. ¿Por qué? Porque ellos no cuidaron al apóstol Pablo. Quienes debían de haber cuidado y de haber exaltado a Pablo, darle el lugar que se merecía como siervo y como ministro del evangelio, que habían creído en Cristo, eran los corintios. Pero él se ve obligado a jactarse, porque si los corintios le hubieran dado su lugar y no haberle prestado oído a ellos, no tenía por qué Pablo salir a la defensiva y decir, mire, el Señor me llevó al tercer cielo. No, callado se hubiera quedado, porque los corintios hubieran dicho, nuestro hermano Pablo, nuestro pastor, este siervo, el Señor lo usa, el Señor lo respalda y el Señor ha estado con él. Vea, nosotros somos el fruto de ello. Pero no, callados se quedaban, no defendían a Pablo, defendían más a los mentirosos y le daban credibilidad a ellos y lo seguían a ellos. Este Pablo dice, sí, me he portado como un insensato. He tenido que hablar y abrir mi boca y a decir ciertas cosas que el Señor me ha dado, pero ustedes me obligaron a hacerlo. Pero le digo, ellos no
desvalorizaron. No le dieron el valor a Pablo. No cuidaron de él en nada. Entonces dice, voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacerlo. Me veo obligado a hacerlo. Ya que ustedes no hablan por mí, yo lo voy a hacer. Y por eso Pablo no los amamos. No, dice, yo los amo a ustedes. Acuérdense, ya meditamos eso. Porque no os amo. Dios sabe que los amo a ustedes. Pero Pablo se sentía mal, ser humano. Sí, sí, o no se ha sentido usted una vez que no lo han amado. Uno se siente cuando, y uno dice, y bueno, yo me di el todo y yo hago aquí y a mí no me correspondieron, dice. Sea en cualquier área. En el trabajo yo me desvivo y a mi jefe no me mira, dice, lo que hago. En la casa soy el que más hago y mi mamá no se fija en lo que hago. Entonces Pablo dice, tanto que yo he dado por ustedes y ustedes, nada, dice. Nadie. Para mal los otros me mandan ofrenda y me cuidan de mí y ustedes nada, dice. Se han descuidado de mí. Entonces, ese es el punto. El cuidado y la valoración de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas iglesias hay donde carecen de un mensaje bueno? Y donde hay un mensaje que sustente, llene y sacie y dé fuerza y respuesta, lo menospreciamos. Lo menospreciamos. Aquí me voy a detener porque ese es el punto principal de lo que vamos a meditar esta noche. Yo aquí les he mencionado de este pastor muy reconocido que hace poco, unos poquitos años murió. David Yonki Cho. Ese gran hombre, hermanitos, es la iglesia más grande del mundo en Corea. Es el hombre que revolucionó el trabajo de los grupos familiares en este tiempo contemporáneo de hoy. No hay otro mayor que él. Todo mundo, hasta el día de hoy que él ya murió, esa mega iglesia, miles y miles y miles de hombres y ministros van allá a ver cómo es la iglesia. Cómo es la manera en la que trabajan. Es una inspiración para todo el mundo. Pero ¿sabe qué dijo él una vez? Dijo él esto. Una de las mayores luchas que he tenido yo en mi vida, en mi ministerio, han sido con los ancianos de la iglesia. ¿Pueden creerlo? Una de las mayores luchas que él había tenido no había sido de los de afuera, ni del mundo, ni de otras congregaciones. Los mismos que estaban ahí y eran los ancianos. Y oiga, no crea que era un anciano, dos ancianos, 5 ancianos. Eran 300 ancianos que tenía él en su iglesia. 300 ancianos tiene en su iglesia. Bueno, él ya está con el Señor, vea. Dice que él de vez en cuando se reunía con ellos, vea. Era bien amena la plática, o sea, con ellos tenían una gran confianza. Pero ¿sabe cómo era? El problema era ese, que tanto era la confianza que tenían con el hombre de Dios, de que lo desvalorizaron, lo naturalizaron. No quiero decir que lo vayan a endiosar, no, pero es el hombre de Dios. Pero lo llevaron hasta los límites más bajos, de tal manera que cuando él decía, vamos a hacer algo y tenía un proyecto, ellos eran los primeros que le decían, no. No lo apoyaban. Decía, vamos a hacer tal cosa. Se le revelaban y le decían, no. Qué bonito, ¿verdad? Y son los que están con digamos, la esencia de ahí, pues los ancianos de la iglesia que eran los que estaban ahí apoyándolo en todo. No lo apoyaban. Y cualquiera quería tener a Yonki Cho en su iglesia en cualquier parte del mundo. Bueno, allá en El Salvador hay una mega iglesia, también es la segunda iglesia más grande del mundo, y lo tuvieron 2 días allí. Eran privilegiadas las iglesias en las cuales llegaba y empezaba a hablarles acerca de los grupos familiares. Y lo tuvieron ellos 2 días seguidos. No cuidamos lo que tenemos nosotros. No valorizamos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Otros quisieran tener al pastor que pueda tener a alguien. Y mire, lo pueden desear en otra parte y no lo tienen. Pero digo, nosotros debemos de valorizar y cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. No hicieron los corintios con Pablo eso, no. A esos mentirosos le creían. A ellos los exaltaban, a ellos sí le daban. A Pablo no lo cuidaban. O sea, eso pasó con él. Bueno, voy a aprovechar el comercial, ya lo he dicho varias veces.
En una celebración de no sé cuántos años de nuestro pastor general, llegó un pastor de Guatemala y predicó él. Y él lo dijo así: a este hombre que ustedes tienen aquí, y ustedes lo menosprecian y no lo valorizan y no lo respaldan y no lo apoyan, cualquier iglesia del mundo lo quisiera. ¿Y sabe qué es el problema? Es que como ya cansados de la palabra de él estamos ya. Cansados, ya están empachados de esa palabra. Que ya lo ven normal. ¿Sabe? Eso que le estoy diciendo ahorita es lo mismo que le estaba pasando a Pablo aquí y lo mismo que le pasó a Jesús también. Se lo voy a decir así rápido. ¿Jesús de dónde era? Así, Jesús díganlo, fuerte, de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él ahí se crió todo el tiempo. Ahí estuvo su niñez, su adolescencia, adultez, llegar a la edad adulta. Ahí todo el mundo lo conocía. Y como todo el mundo lo conocía, ¿qué decían de él? Jesús. El hijo de José, de la señora María. Estos que están aquí son sus hermanas. Estas bichas son sus hermanas. ¿Ese era Jesús? Ese era él. Lo tenían como cualquiera. Pero vaya a verlo a las orillas del lago. En aquellas provincias de por allá, allá lo querían a él, lo llamaban para que le fuera a hablar, para que fuera a orar, para que fuera a liberar. Allá lo apreciaban, pero cuando él regresa a Nazaret, ¿usted qué cree que le iban a estar esperando con fiestas y pancartas? Bienvenido, hijo de David, el hijo del Dios Altísimo. No. Eso decía, ahí viene otra vez el hijo del carpintero, decían. Ahí viene. Eso le pasó a Jesús. Dice que no creían en él. No creían. Y por eso él ahí en Nazaret dice que no hizo muchos milagros. Porque no creían ni en él. Lo miraban como cualquiera. Entonces, lo mismo le estaba pasando a Pablo aquí. Lo teníamos como cualquier hombre nada más. Los corintios no lo valorizaban. Para nada. Entonces dice, ustedes me han obligado a jactarme. Oiga, ustedes debían haberme elogiado. Ustedes debían haberme elogiado. O sea, vaya, le voy a decir de esta manera como lo dije la vez pasada, ¿verdad? Echarle flores ellos, los corintios. Es que como Pablo no hay otro como Pablo, como mi pastor no hay otro. Este es un hombre de Dios. No lo hacían. Ustedes, corintios, debían haberme elogiado. Pero como no lo hicieron, me veo obligado a hacerlo yo. Pero le digo, no lo estaban haciendo. Ustedes debían haberme elogiado a mí. Pero no hicieron nada. Pero le digo, lo desnaturalizaron, lo hicieron lo más humano posible, que no era nada. Cuando ya llegamos a acostumbrarnos a nosotros, vaya, en el caso me vuelvo atrás de David John Quechó, todos esos ancianos, cuando él comenzó la iglesia, el Señor lo llamó como en el año 59 más o menos, creo que fue. Él empezó de la nada en una carpa, en el suelo se sentaban y el púlpito eran unas cajas de cartón que ponía y ahí predicaba. Todos esos jóvenes que empezaron con él fueron los viejos que ahora se le revelaban. Si a este show lo conocemos desde cipote, dice, ¿y este quién se cree? Ellos mismos, vea. Dice que, imagínense, ni sus propios hermanos creían en Jesús tampoco. Ni sus hermanos creían en él. Por eso ahí está lo que dice la Escritura. No hay profeta sin honra, sino en su propia casa. En su propia casa, en su propia tierra. No hay profeta sin honra, porque a él no le estaban dando la honra a Jesús en su tierra. Otros extranjeros le daban la honra a él, a Pablo. Otros lo honraban, pero los que estaban ahí, que él había engendrado y los amaba tanto, no lo honraban. Ustedes debían haberme elogiado, Corintios les dice, pero no lo hicieron ustedes. Le digo, llegamos a tener ya lo mismo de siempre, ya se acostumbraron. En vez de valorizar el mensaje. Ahora voy un poquito más para acá. Deberíamos de extrañar cada culto nosotros aquí.
Es que aquí adorar en la iglesia, no hombre, no se compara a nada. No quiero perderme ni un culto para venir a adorar al Señor. Pero cuando decimos, lo mismo canto van a cantar. Ya sé por dónde va a ir el hermano con el mensaje. Ya sé, ya más o menos, dicen, ay, ¿para qué voy a ir? Dice. O sea, ya lo vemos normal, vea. Que ya no nos importa. Porque ya devaluamos el culto, ya lo vemos como algo normal y no como que venimos a encontrarnos con Él. Que hay una atmósfera aquí sobrenatural, que Dios me va a tocar, que Dios me va a llenar, que Dios me va a responder, que Él me va a sanar, Él me va a tocar, Él me va a responder esta necesidad que traigo esta noche. O sea, cuando venimos con ese pensamiento, es otra cosa. Le damos el debido valor a este lugar. Le damos el valor al culto. Yo sé que muchos que ya no están aquí quisieran estar aquí. Y ellos tal vez sí le dieron el valor que usted no le está dando. Pero vea, ya no están. Y hoy quisieran y no pueden porque el corazón está endurecido ya. Y usted que está aquí, entonces, valorícelo. Valorice lo que Dios le ha dado a usted, servidores. Valoricen el privilegio. Valorice que no se lo di yo, no se lo dio un coordinador, no se lo dio el líder, se lo dio Cristo a usted. Él se lo dio a usted, Él se lo dio a usted. Él me ha dado a mí ni un hombre me ha llamado, hermanitos. Si me hubiera llamado un hombre, ya rato me hubiera ido. Ya rato me hubiera desertado, hubiera abandonado. Y digo yo, ay, entrego el privilegio. Ay, déjame, hermanito Marlon, a mi hermanito Gerardo. Yo me voy, ¿para qué voy a ir aguantando a estos hermanos? No, porque yo sé que quien me ha llamado es el Señor. Quien me llamó y me dio el privilegio fue Él. Entonces yo lo valorizo. Porque aquí es como que yo le está aventando, ¿verdad? Tomá, Señor. Ay, ¿qué me importa lo que me diste? Dáselo a otro. Pues claro, se lo va a dar a otro. Claro que sí. Eso lo tengo bien claro también yo. Pero eso es lo que vamos, el valor. Desvalorizamos nosotros. Voy a terminar ya con un ejemplo más. ¿Cómo se llama este libro sagrado? Santa Biblia. ¿Qué es para ustedes este libro? Sí, es la palabra de Dios. ¿Qué valor le da? ¿Qué valor le da a ese libro usted? Oye, hermano, yo tengo 5 Biblias. Mire, esta es así sin brillo. Y una que tiene como que es oro, hermano. Tengo una de letra chiquita, mediana y una de letra súper grande. Tengo una de estudio, tengo una de arcoíris. Ay, hermano, sí. Con concordancia hasta decir ya no. ¿Y para qué? ¿Para qué si no las lee? Guardadas las tiene. ¿Y para qué las tiene guardada la Biblia? Dígame, para que usted y yo tengamos hoy este libro sagrado. Esto cuesta sangre, hermanitos. Esto cuesta sangre tener este libro. Y nosotros no importarnos, no leerlo, no valorizarlo. No se puede, hermanito. No le voy a decir que somos sinvergüenza, pero más o menos. Que no valoricemos este libro sagrado y tenerlo por nada. Yo le digo, ¿cuánto han leído esta semana, hermanitos? Llegamos a viernes, ¿cuánto han leído? Pero ni el proverbio del día leemos. No, ya lo he dicho, no me canso. Podemos estar en cualquier otra cosa barata de este mundo, pero Biblia, no leemos nada. Hemos desvalorizado este precioso libro sagrado que cuesta sangre, para que nosotros lo tengamos el día de hoy acostado. Les voy a poner un ejemplo nada más, uno. Hace años, décadas atrás, se fueron unos misioneros de El Salvador a Marruecos. Ese es un país musulmán. Ahí no se puede predicar, pero fueron misioneros que fueron allá. Y como saben que era un pueblo musulmán, que no pueden abiertamente predicar el evangelio, pero ellos iban como misioneros a ver cómo lo iban a hacer. O sea, iban a tener todo el debido cuidado, pero iban a predicar la palabra. No crean que como aquí que usted puede salir y evangelizar a quien quiera predicar en la calle. Nadie le dice nada. Y ni así lo hacemos. Ellos dijeron, y se fue con toda la familia este hermanito. Y dice que estando allá, lo visitó un amigo de El Salvador y fue hasta Marruecos también. Para animarlo, para decirle adelante, el Señor lo va a respaldar, adelante, no desmaye. Pues dice que ese amigo se fue a un país vecino de Marruecos y fue a comprar cientos de Biblias. Y se regresa para Marruecos y empieza a dar en la calle. Él no sabía que no tenía que hacer eso, porque era penado con la muerte.
El día de hoy hay países que no se puede predicar y no se permite la Biblia. Oiga lo que estoy diciendo. ¿Y usted que la tiene? Ay, que nos importa la Biblia. Allá quisieran tener una Biblia de todas las que usted tiene ahí tiradas y empolvadas allá. Quisieran tener una para leerla y ellos no pueden. Dice que empezó a repartir y se regresó para El Salvador. Y se dan cuenta las autoridades de Marruecos lo que habían hecho. Y dijeron, ¿quién lo hizo? ¿Quién? Ya no, él ya se había ido para El Salvador. Pero investigaron a quién había ido a invitar. ¿Y saben qué fue, verdad? El misionero con la familia. Llamaron a las autoridades, a él y a su familia. Le dijeron, nosotros no, pero por ustedes vino esa persona a hacer esto. Así que ustedes a la cárcel. Presos se fueron por lo que no habían hecho. Pero como llevaron los amigos que lo visitaron a él, dijeron, es que vinieron a visitar a fulano, o sea, llámenlos a ellos. Y dice, lo metieron a la cárcel. Dicen que eso se hizo un problema diplomático entre El Salvador y Marruecos y empezaron a dialogar que qué iban a hacer con ellos. Y sabe, llegaron hasta el punto de decirle, mire, está bien, porque era pena de muerte. Digan, ¿qué quieren? O estar encarcelados y van a perecer, van a morir. O que abandonen el país, que nunca jamás vuelvan aquí. Claro, decidieron por qué se fueran. Y los mandaron. Se dice que cuando llegaron a El Salvador, no hicieron una bomba allá. Porque todo El Salvador, la iglesia evangélica, estaban orando por ellos para que fueran libres, porque no iban a morir. Por lo que había pasado. Y que ni ellos lo habían hecho. Pero vea hasta dónde llevó el llevar Biblia nada más. Vea el valor de la Biblia. Y yo le digo, ¿y nosotros? ¿Y nosotros la Biblia? ¿A dónde la dejamos? ¿A dónde la dejamos nosotros? No hacemos nada nosotros, hermanitos, si no leemos nada. No le damos el debido valor a esto. Como le repito, a nuestros cultos, a nuestras reuniones, a nuestro servicio, a nuestro privilegio, a lo que Dios nos ha dado. No le damos el debido valor nosotros. Y como ministro no le estaban dando a Pablo el debido valor. Leo una vez más el versículo, la parte esa del versículo número 11, para luego ya terminar. Dice, ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo, oiga lo que dice Pablo, ustedes debían haberme elogiado, de ningún modo soy inferior a los superapóstoles. Ustedes debían haberme elogiado. Y luego le dice, de ningún modo soy inferior a esos grandes apóstoles. Él reconoce. Y esto mismo lo dice en el capítulo 11, verso 5. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Y aquí lo vuelve a decir. Pues de ningún modo, dice, soy inferior a los superapóstoles. O sea, él bien sabe. Óigalo, parece un poco contradictorio, pero no es eso. Pues no soy inferior a ellos. Ustedes debían haberme elogiado, no lo hicieron, pero aún así, yo no soy inferior a estos. Vea a dónde quedan esos mentirosos. Si decían que Pablo no era nada, siendo algo, él dice, yo no soy inferior a estos. Pero luego dice, aunque no soy nada. El gran hombre de Dios dice esas palabras, dice, de ningún modo soy inferior a ellos, aunque nada soy, dice Pablo. Entonces, ¿a dónde se queda Pablo? Es que era la humildad de él. No soy nada inferior a esto, aunque nada soy. Pero si Pablo, siendo el gran hombre de Dios, no era nada, entonces, ¿qué eran los falsos apóstoles? Menos que nada. Menos que nada. Porque él decía, no soy inferior a estos, aunque nada soy. Claro, porque la humildad de Pablo era lo que lo caracterizaba. Había una, ya lo meditamos eso, una moderación en él y en cada cristiano que debe de haber, que no creérnosla a nosotros. Ahora, Pablo lo está haciendo, pero había una razón, porque no le estaban dando el lugar los corintios. No le elogiaba. Entonces dice él, tuve que hacerlo yo, ustedes me obligaron a hacerlo.
Pero dice, pero aún así, yo no soy inferior a estos grandes apóstoles. Aunque nada soy, dice Pablo. Ahora, en este versículo era lo que queríamos meditar esta noche. La valoración y el cuidado que le debemos a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, termino con el 12. Dice, y oiga, aquí vuelve y marca de verdad lo que hay de hacer la diferencia a un verdadero ministro. Dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Estaban hablando en mal de él. Lo ponían en mal, no lo elogiaban, no lo exaltaban. A los otros mentirosos sí. Pero les dice, las marcas, el sello de mi apostolado. En otra parte se acuerda que le dice, ustedes son. Pero ahora las marcas, les dice, distintivas de un apóstol, señales, prodigios y milagros. Oiga, no dice que se dieron allá al tiempo. Constantemente se dieron. No fue que Pablo llegó, hizo un milagro, después vino de 8 meses y volvió. No, constantemente los milagros se dieron de Pablo. ¿Y quiénes fueron los beneficiados de los milagros de Pablo? Exacto. Los que lo menospreciaban y no tenían de menos, ellos habían sido los beneficiados. Había un problema, Pablo oraba por ellos. Había un enfermo, Pablo oraba por los enfermos y el Señor sanaba. Habían endemoniados, los liberaba. Eran ellos, los corintios, que habían sido beneficiados de los milagros, prodigios y maravillas que se daban. Oiga, constantemente, o sea, era algo constante que había. Es algo que eran señales del apóstol que se daban en los corintios. Y ellos eran los únicos beneficiados. Y aún así, desagradecidos. Pero le digo, el hombre de Dios, el que está velando día y noche por la iglesia, por cada creyente, viene y carga con las dificultades de la gente y reciben a través, y no lo valorizan, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Y Pablo por eso no le estaba pidiendo dinero a ellos, no. Ya vamos a leerlo, así que no se va a caer el otro viernes. Que está hablando de eso. Yo no quiero lo de ustedes, yo los quiero a ustedes, les dice. Yo no quiero lo de ustedes, no quiero su dinero, no quiero sus diezmos, no quiero nada, ni su comida, ni a mí no me van a comprar con nada, dice. Yo a ustedes los quiero. Yo velo por el bienestar de la salud espiritual de ustedes, eso es lo que me preocupa. Y aunque me amen menos, yo siempre los voy a amar más, decía Pablo. Yo siempre los voy a amar. Ese es el hombre de Dios. Ah, no, pero esto es lo que querían era el billete, ¿verdad? Eso ella es lo que quería. A él no le importaba la oveja, no le importaba la iglesia. Ellos querían nada más engañarlos y sacarles, dice ahí, estafarlos. Pero Pablo dice, no, yo no. Yo lo que quiero que sean bendecidos a través de nuestro ministerio. Acuérdense, ¿se acuerdan aquel pasaje de allá del libro de los Hechos donde dice que milagros extraordinarios eran hechos por las manos de Pablo, de tal manera que se llevaban los paños con los que aquel le hacía así, mire. Y cuando se sonaba, más todavía. Más poder había. Se llevaba cuando Pablo y dice, se llevaban los paños de Pablo y los ponían sobre los enfermos y las enfermedades salían, dice. Extraordinario. Lo que Dios hacía a través de ese gran hombre de Dios. Por eso dice, las señales, los milagros y los prodigios se dieron constantemente entre ustedes. Siempre hubo algo sobrenatural en medio de los corintios. Y fue a través de este gran hombre que no le estaban elogiando ni dándole el debido lugar que se merecía ese hombre. Así que, hermanitos, nosotros, cuando termino, valoricemos nosotros. Cuidemos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vengamos a adorar, adoremos al Señor, valoricemos este tiempo de alabanza, valoricemos el tiempo de adoración, el tiempo de la palabra, el tiempo de convivir, el tiempo de vivir para Él, el tiempo de servirle a Él, valoricémoslo. Este libro sagrado, valoricémoslo, hermanitos. Saquemos el debido provecho a este libro sagrado que cualquiera en otra parte quisiera tenerlo y no pueden. Y nosotros sí lo tenemos y no lo valorizamos. Imagine tanto que se ha hecho para preservar este libro sagrado. Es increíble.
Es increíble que muchos tuvieron que dar la vida por esto. Dieron la vida por preservar este libro sagrado. Y ahora llegará un tiempo que nosotros lo tengamos de menos. No se puede. Ya le he dicho, está esto y el celular, vale más el celular, ¿verdad? Vale más el celular que la Biblia. No puede ser. No puede ser que esto no lo volteemos a ver, pero ni un día. Yo sé que muchos de los que estamos aquí abrimos este libro solo cuando venimos aquí. Solo cuando venimos aquí nos acordamos de que existe Biblia. De ahí en casa nunca leemos. Ese es el valor que le damos a esto. ¿Creen que eso que se merece ese valor ese? No. No. Claro que no. Aquí está la verdad de Dios. A través de eso lo podemos conocer a Él. No hay otra manera. Entre más lee, lo va a conocer más a Él usted. Y se va a parecer más a Él. Pero si no nos involucramos con eso, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a parecer a Él? Nunca. ¿Cuántas veces han leído la Biblia? ¿Cuántas veces han leído la Biblia? Completa. Ah, no, si ya tengo 20 años en el Evangelio, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? 15 años, ¿y cuántas veces he leído la Biblia? 10 años. Y no hemos leído nada. ¿Qué clase de creyentes somos, verdad? ¿Qué clase de creyentes que no nos importa el libro sagrado? Es como cuando uno está desesperado por conocer más, ¿verdad? Y lee, y lee, y lee, y lee, y ahí anda uno leyendo. Ya les he dicho, ¿verdad? Bueno, mi hermanita sí sabe que es subrayar y manchar, que hasta la han regañado, dice por ahí unos diablos. Y que no la manche. Sí, es la Biblia, claro, pero este es papel. Uno marca, mancha y se ve es que se ve cuando se lee la Biblia, se ve. Cuando andan así bien, porque nunca la han fogueado. Es más, ni sucia se ve esta parte de acá, ¿verdad? Bien limpita. Al que la lee se ve, hermanitos. Al nomás abrirla, ¿verdad? Se ve que lee. Bueno, el que lee nomás dice el libro aquí uno y ya saben por dónde va. Dice, dijo el hermano, casi le pegan, ¿verdad? Pero cuando no se lee, no se hace por ahí como que. Y ni es el libro, pero dice, ya lo encontré. Ni lo he encontrado. Esa es seña de que no leemos. Esa es seña de que no aprendemos nada, hermanitos. Así que no sé cómo nos está yendo a nosotros, pero no podemos seguir así. Démosle el tiempo a este libro sagrado, hermanitos. Démosle el tiempo que se merece. Podemos estar en otras cosas entretenidos, pero no en esto, ¿no? Entretengámonos en esto, hermanito. Y va a ver, nuestra vida va a ser diferente. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanito. Vamos a finalizar. Vamos a darle gracias al Señor.